corazón. Tres décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. En el día de hoy Cuba y su historia va a la historia reciente, y va a la historia reciente con un buen conocedor y obviamente un buen patriota. Estamos hablando hoy en Cuba y su historia de historia reciente, el juicio de Raúl Castro, el enjuiciamiento de Raúl Castro por parte del gobierno de Estados Unidos. Es un hecho complicado, un hecho grave para Cuba, para el gobierno cubano, es un hecho inusitado, difícil, complejo, y para hablar de esto, pues está conmigo hoy un gran amigo de muchos años, Santiago Álvarez. Bienvenido, Santiago. Bueno, ha sido un placer que me tengas invitado aquí. Sí. Hacía tiempo que no estaba y verdaderamente lo extraño. Contigo siempre es un placer conversar por tu conocimiento, tu historia, en fin, ha sido parte de muchos eventos en la historia cubana reciente. ¿Y cómo tú ves, Santiago, el enjuiciamiento de Raúl Castro? A mí me parece algo interesante, novedoso, valiente por parte del gobierno americano, porque además lleva más de 20 años para que ese juicio se diera, sí. Y ahora es cuando se ha encaminado, o sea, se ha enjuiciado. Háblanos un poco del tema. Bueno, mira, no se puede hablar solamente del causamiento de Raúl Castro sin hablar de la posición general que ha creado el presidente Trump. Él ha ido poniendo presión y ha llegado al encauzamiento. Un encauzamiento que verdaderamente, como tú acabas de decir, debía haber sido hace más de 20 o 30 años. Claro. Yo mismo fui partícipe junto con José Basulto, mi amigo José Basulto, y tratamos, eso fue a principios del siglo, de hacer un encauzamiento privado. No me acuerdo. Sí. Y nos gastamos mucho dinero en eso y mucho tiempo, y llegamos hasta la Corte de Apelaciones y llegamos a todos lados, pero al fin y al cabo ninguno de los dos gobiernos, porque eso empezó con el gobierno del presidente Bush y después continuamos con el presidente Obama. Ninguno de los dos quiso hacerlo. Entonces ahora pasa cuando ya tienes 95 años. Nadie sabe lo que va a pasar ahí. No creo que sea muy fácil ir a coger preso con violencia a un hombre de 95 años, aunque ha sido un asesino toda su vida, ha hecho más daño después que tomó el poder Raúl Castro que antes. Antes mataba a la gente, ahora ha matado a un pueblo. Además, los fusilamientos primero de Raúl. Es lo más horrible que ha pasado. Aquellos fusilamientos en masa, en que hacían una zanja con el bulldozer. Sí. Definitivamente se merece estar preso y definitivamente se merece todo. Pero es difícil. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero bueno, vamos a estar claros de que lo que han hecho en este gobierno está dando resultados. Aquí hay una situación que el pueblo ya está, que no puede más. Yo mandé, en los últimos años, he mandado casi 200 plantas eléctricas a oposicionistas, a iglesias y todo eso, y no las pueden usar, porque no hay gasolina. No hay combustible para encender. Ahora estoy mandando unas lámparas que se recargan con el sol, porque ni eso tiene para recargar los equipos. Pero bueno, hay otra alternativa que yo también veo muy posible, y es que el pueblo en Cuba, todos los días hay una manifestación en contra del gobierno. Sí. Y yo veo la posibilidad de que en un momento el pueblo sea el que resuelva el problema. El pueblo resolviendo el problema va a ser catastrófico. Pero cualquier situación va a ser catastrófica. Yo no estoy ni remotamente de acuerdo de un Venezuela. Yo no quiero Venezuela en Cuba.
yo no quiero la situación que se creó en Venezuela cuando los chavistas todavía están en el control. Es increíble, pero es así. Así mismo es. Entonces, ¿qué van a hacer? Quitar a Raúl y se quedan todos los nietos y todos los bandidos que controlan Gaesa. Gaesa es la única cosa que tiene Cuba que vale 4 centavos. Y cada día vale menos. Y cada día vale menos, pues se lo roban. Sí. No, y De eso viven todos ellos. Y lo tienen fuera el dinero. Ajá. Lo tienen fuera. Entonces, la situación que va a venir va a ser dura. Pero yo creo que entre el exilio, la oposición que está acabada, porque los que no están presos han tenido que salir. Ha tenido que salir José Daniel por la salud, Sí. ha tenido que salir Sisi Abascal, porque tiene que hacerse una cirugía que no se la podían hacer en Cuba. Claro. Entonces, Félix Navarro y la hija, yo mismo traté de convencerlo de que saliera Félix Navarro por la situación física que tiene. Y él dice que él no se va, que los que se tienen que ir son ellos. Sí, no, y se lo dijeron a la hija. Félix es duro, Félix es... Y la hija es más dura todavía. Sí, Fueron a verla para que convenciera al padre. Y digo, no, si yo lo iba a convencer de algo, que nos quedáramos. Los que se tienen que ir son ustedes. Claro. O sea que hay hombres capacitados y hay hombres que tienen buenas condiciones para llegar al pueblo si estuvieran listos. Sí, por cuadro no nos faltan. No, el único problema que nos falta allí es que no estén allí los Castro. Que no estén los Castro. Ahí se puede trabajar con la infraestructura humana de la dictadura, por lo menos temporalmente, y depurada. Porque no podemos decir que lleguemos allí y vamos a acabar con todo. Claro, no. Pero Santiago, viendo la situación que tú le acabas de definir, o sea, la situación de la posibilidad inclusive de que venga un levantamiento popular. Y lo veo muy posible. La posibilidad, más la realidad de que a ellos no les queda popularidad ninguna. Me refiero al gobierno. Entonces, es una situación para ellos mucho más difícil que para nosotros. Y para nosotros es difícil. Porque como nosotros hacemos realidad, que sería la solución, el enjuiciamiento de Raúl Castro. Sí. Si Raúl Castro pudiera venir para acá y se queda aquí ya en el juicio, ya se acabó todo. Porque ahí yo creo que no. Yo creo que no, eso no acabaría. Ahí, mientras queden unos cuantos Castro, aquello sigue. Ahí la única solución inmediata sería un golpe de Estado de los coroneles hacia abajo. Porque la situación en Cuba de las Fuerzas Armadas es que de Gaesa viven los generales para arriba. Ellos incluso ahora, recientemente, hace más de 1 año y medio, tenían una nueva situación de ascender a unos cuantos coroneles. Y eso se entraría ya en el nuevo eso. Y no lo hicieron. Nos crearon un cargo que no existía en Cuba, de primer coronel. Y entonces todos esos que iban a ser generales, ninguno fue general. Sí, porque les tienen miedo, ¿no? ¿Le tienen miedo? ¿Le tienen miedo? Miren, dicen que no hay más ciego que no quiera ver. No es que ellos sean ciegos, es que ellos se han quedado tuertos primero de un ojo y después del otro. Son tuertos de los 2 ojos, claro. No quieren ver el pueblo. Claro. Bueno, el pueblo no quiere verlos a ellos. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, pero el pueblo no tiene el poder en el momento de dejarlos afuera. La única solución para sacarlos a todos sería estar en las manos del pueblo. Claro. En las manos del pueblo. O una cosa que no tenemos eso. Acuérdense, y tenemos que recordar muy claro, que los presidentes de los Estados Unidos son electos para ser presidentes de los Estados Unidos, no de Cuba. Claro. Ni de Venezuela, de nada de eso. Ellos van a hacer lo que les convenga cuando les convenga. Sí. Nosotros estamos en una posición ahora que hasta ahora el presidente Trump ha hecho algo que a nosotros nos conviene en todos los aspectos.
Sí. No hay que ser trompista ni hay que ser antitrompista. Lo único que podemos decir es que tenemos más cercana en este momento la libertad de nuestra patria que en ningún otro momento en mucho tiempo. Sí. Entonces, y además, el único inconveniente de eso es que no lo estamos haciendo nosotros, que debíamos estarlo haciendo nosotros. Claro. Pero bueno, hay otra cosa histórica también, Santiago. La independencia de Cuba siempre ha estado de una u otra forma ligada a Estados Unidos. Desde la guerra hispanoamericana, o sea, hemos sido, no que seamos anexionistas ni supeditados, pero los Estados Unidos siempre nos han ayudado. La realidad. Inglaterra, Francia, Europa no sobrevivió sin ayuda exterior. La misma Rusia no sobrevivió sin ayuda exterior. O sea que en algunos casos tenemos que aceptar ayuda exterior. Yo no quisiera que hubiera un nuevo 98, ni quisiera que hubiera un Venezuela, pero no está en nuestras manos. Sí, eso no lo decidimos nosotros. Exactamente. Pero sí se están viendo, o sea, Cuba hoy, Santiago, es un hervidero, o sea, de cacerolazos, manifestaciones. Estamos muy cerca. Estamos muy cerca de un... Yo no me sorprendería si lo que pasa en Cuba pasa por los cubanos, porque estamos muy cerca de eso. Ya los cubanos verdaderamente han perdido el miedo. Ya abiertamente están y se enfrentan con la policía. ¿Y cómo tú que estás pasando hambre también vas a estar defendiéndolo? Sí. No, todas esas instituciones represivas también pasó cuando cayó el muro de Berlín, ¿eh? Ajá. Los represores cogieron la frontera y después los que quedaban ahí se unieron al pueblo. Claro. O sea, eso puede pasar perfectamente. Y eso es lo que tiene que pasar, porque no se puede trabajar, llegar a un país, votar a todo el mundo y poner nuevo a todo el mundo en todas las posiciones. Hay que correr centros médicos, hay que correr estaciones de policía. Sí, claro. Y mira, ahora que estamos hablando de estaciones de policía, más, yo diría, en este último año, por lo menos 5 o 6 veces, me ha llegado noticia de que la seguridad del Estado lleva a un preso a una cárcel municipal o de la ciudad, de la policía, de la Policía Nacional, no de la represión, y la policía no lo acepta. No. Ustedes van a interrogar al otro lado, aquí no lo queremos. Sí. Eso ha pasado ya en Colón, en Perico, en La Habana varias veces, en Camagüey, en Ciego de Ávila. Sí. ¿Y eso qué señal le puede dar a los tuertos estos de los dos ojos de lo que está pasando? Sí. Porque ellos no quieren ver eso. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, estamos en un programa de historia reciente, un programa de precisiones, de análisis. Nos acompaña un gran amigo, Santiago Álvarez, un gran analista, un gran conocedor, Santiago Álvarez. La situación de Cuba es complicada, compleja. Hay un enjuiciamiento a Raúl Castro en Estados Unidos, positivo, porque se debió haber enjuiciado hace 20 o 30 años, cuando se tumbaron las avionetas de Hermanos al Rescate y hubo 4 mártires, 4 asesinados, 3 de ellos eran ciudadanos americanos. Pero bueno, la historia no va al ritmo que uno quisiera, la historia tiene sus variantes, sus parones, sus situaciones, y la historia cubana que estamos analizando, Santiago, pues también, o sea, quisiéramos un camino, y ese camino es complejo, no es fácil. Es complejo. Quisiéramos ver a Raúl Castro enjuiciado, porque se lo merece, no porque tengamos ninguna inquina personal con nadie. Si alguien en Cuba se merece ser enjuiciado, se llama Raúl Castro por los cientos de hombres que mandó a matar. Y además los 3 aviadores americanos y el cubano que murieron cuando él dio la orden de tumbar las avionetas de Hermanos al Rescate. Entonces, estamos frente a una situación nueva, novedosa, pero de por sí como cubanos estamos obligados a tratar de evaluarla, ¿no? Y Raúl Castro
Posiblemente la mejor solución para él sería o morirse tranquilamente o que lo recojan los americanos y se lo lleven preso. Porque si el camino que yo pienso que puede pasar, que es una rebelión interna en Cuba, él no va a salir bien. Ah, no, no. Él no va a salir bien. Ese es un si camino, el pueblo se empata con él, va a ser mucho peor. Ese es un camino que caer preso. sangriento. Ese va a ser un camino sangriento que nadie quiere. Nadie quiere, pero si pasa, él va a pasar la peor sí, claro. que preso. Sí, sí. No, ahí está. No solamente ahí, tú lo mencionaste al principio, no solamente es el caso de Raúl, es el caso de la familia. Ahí el problema no es Raúl Castro, ya en este momento ya no es Raúl Castro. Es más, las conversaciones con Marco Rubio y con los otros personajes que han ido a Cuba o han hablado con Cuba oficialmente, el que está hablando con ellos es el Cangrejo, que tiene creo que 40 años, algo de eso, o el hijo, el que estaba a cargo de la inteligencia militar. Sí, de la inteligencia, que tiene más nivel que el Cangrejo. Tiene más nivel que el Cangrejo, pero el Cangrejo es el que más ha entrevistado con la gente. Sí. Bueno, por el carácter. Sí. Por el carácter. Posiblemente. Pero de ahí no ha salido todavía la solución. Porque ellos quieren seguir ahí. Ellos se aferran a no irse. Ellos quieren seguir allí. Sí. Y eso no es posible. O sea, cualquier solución que se vislumbre para Cuba tiene que traer la salida de todo ese gobierno abusador, un gobierno que no representa a nadie, porque ¿a quién representa a Díaz-Canel? A nadie. A nadie. A nadie. A nadie. Recientemente, esto pasó hace quizá un mes y medio, Díaz-Canel hizo en una entrevista que le hicieron de la prensa de ellos mismos, dijo que él estaba de acuerdo en negociar con los Estados Unidos y todo eso. Y en la primera fila de los que estaban allí presentes estaba el Cangrejo. Al día siguiente volvió la prensa Díaz-Canel a decir que no podemos dejarlo entrar. Yo me muero aquí defendiendo mi patria. No, él no se muere defendiendo su patria, defendiendo el trabajo de él en una finca que pertenece a los Castro. Claro. Eso no es la patria de ellos, es la patria de todos nosotros. Claro. Sí, no se la merece, además. Vaya, que defendiendo a su patria. Sí. Después que ellos la han destruido totalmente. Sí. En eso Marco Rubio ha sido hábil en demostrar la responsabilidad de Gaesa y de los militares en todo este desastre que colapsa, porque Cuba está en estos momentos colapsada completa. Completamente. O sea, no hay por dónde decir, bueno, coño, este puede ser una esperanza para ese gobierno. No hay ninguna. Díaz-Canel, ni Raúl, ni el Cangrejo, ninguno de ellos tiene por dónde salir. No. Pero no quieren irse. No quieren irse, a pesar de que tienen dinero fuera, que tienen propiedades en Italia, creo que en una de las dos islas. No, la hija de la sexóloga vive en Italia. Pero además la casa que tienen en Cuba es una finca. O sea que la isla de Cuba es una finca de ellos. Una finca de ellos, sí. Sí. Pero de todas maneras, Santiago, estamos frente a una coyuntura histórica, como dijimos al principio, compleja, peligrosa. Sí. Es peligrosa porque puede haber violencia y lo que no queremos es violencia. Sí. Entonces ya tuvimos una violencia durante un tiempo, yo participé en ella, pero la he abandonado totalmente. Ese no es el camino. Ese no es el camino en este momento. El mundo ha evolucionado y nosotros tenemos que evolucionar, porque si no perecemos. Pero tampoco se ve en las iglesias, por ejemplo, tanto católicas como protestantes, la autoridad para exigir un cambio. No se ve esa firmeza, no se ve esa solidez. ¿Te das cuenta? Que sería importante si nosotros tuviésemos la iglesia de Polonia, la iglesia católica de Polonia decidió el camino. La iglesia católica, y no se puede hablar en general, pero la jerarquía
no tiene un liderazgo No, que pueda ayudar a una democratización. el liderazgo lo tienen algunos sacerdotes, pero Locales sí, sí, pero a más bajo nivel. locales sí. Y esto es una lástima, o sea, no es una crítica, es una lástima que la Iglesia Católica cubana y la protestante, que es sólida también, no tengan. Ese es un buen punto. Sí, Sobre todo las iglesias protestantes ¿eh? en Cuba tienen más poder sobre el pueblo que los opositores y que la Iglesia Católica. Esos pastores verdaderamente pobres Sí. en los pueblos pequeños tienen tremendo control sobre ellos. Sí, sí, hay un interesante. No quiere decir que la Iglesia Católica no tenga. No, la Iglesia Católica en el nivel local tiene tanto poder Sí, como los protestantes. Pero es que hay muchas iglesias protestantes. sí, sí. Y están Pero bueno, lo que metidas te por quiero decir es que la Iglesia pudiera ser un factor y no. Yo creo que si hay un movimiento grande, sí lo es. Sí lo es. Sí. Sí lo es. Que venga una protesta Sí. nacional. Yo creo que en ese caso, las dos ramas de la religión, la protestante y la católica. Sí, porque ahí hay gente muy buena, déjame decirte. Ahí está la reserva de Cuba. ¿eh? Ajá. Así mismo. La reserva de Cuba, gústele o no a algunos y a otros, está en el cristianismo. O sea, ese es un foco que ha resistido humanamente e ideológicamente, y está presente. Vamos a ver, yo tengo esperanza de que verdaderamente, de una manera o de otra, estemos ya dando los últimos pasos hacia regresar. Yo espero que sea pronto, porque yo le he prometido a todos mis amigos en Cuba que yo no me muero sin regresar. Sí, estamos en la misma. Yo voy a estar vivo para regresar, Sí. pase lo que pase. Sí, yo igual, yo quisiera que fuese ya. Porque Quisiera tampoco. estar allí ya, pero bueno, estaremos. Sí. No, y se te ve bien de salud, Santiago. Yo he tenido una suerte extraordinaria, yo tengo una salud extraordinaria. Sí. Lo único que tengo es daño en los huesos. Yo tengo las 2 rodillas puestas, tengo el hombro trasplantado y 3 operaciones en la columna O vertebral. sea, estás lleno de hierro por dentro. Cada vez que yo paso por una cosa esa de hierro, me dicen, venga para acá, y le digo, ¿por dónde quiere empezar? Por aquí, por aquí, por aquí. Suena todo. Todo. Sí, pero Santiago, estamos en un momento, como hemos dicho, ¿no? Muy complejo, muy difícil, pero esperanzador. Estamos en una situación que podemos definirla como impredecible, Sí, pero favorable. esperanzadora. Sí. Hay una esperanza ahí. Sí, definitivamente la hay. Y tú sabes que Nadie sabe cómo. nadie sabe cómo, pero a mí me da mucha tranquilidad. Lo conozco bastante, lo he entrevistado. Me da mucha tranquilidad Marco Rubio. Bueno, yo creo que esa es la principal razón por la que que está pasando lo que está pasando. Claro. Conoce mucho la realidad Exacto. cubana mejor que nadie. Y por supuesto es el ministro de Estado, ¿no? O sea que. Y no solo eso. Ayer salió una noticia de que le pusieron sanciones a mucha gente, incluso de la familia de Fidel Castro, de los Gaesa, y se dijo que eso era decisión del Departamento de Estado, que no fue ordenado por nadie, que el Departamento de Estado tomó la iniciativa de hacer eso. Esa es una buena noticia. Sí, esa es una buena noticia. Y él está muy al tanto de los detalles de esa problemática nuestra, ¿no? Sí. Y es una ventaja tenerlo ahí. ¿Te das Sí. cuenta? Porque posiblemente sea la mayor ventaja que tengamos nosotros los cubanos del exilio. Eso es lo que yo traté de decir. Sea Marco Rubio, ¿no? Como periodista yo tengo que decirlo, o sea, es una situación objetiva. Está ahí. La situación en Cuba es inaguantable. El pueblo se está hundiendo, o sea, en el sentido hundiendo porque no tiene comida, no tiene luz, no tiene agua. Y eso es muy grave para el gobierno. Sí, pero mira, te voy a decir lo mejor que tiene eso. Ya tú no ves esas manifestaciones pidiendo comida
ni pidiendo electricidad. Ya gritan libertad. Sí, sí, claro. Eso es lo más importante que tienen esas últimas manifestaciones. Salen con la cazuela o con la tapa porque ya rompieron la cazuela. Y dicen libertad, no dicen comida ni dicen nada. No, y una cosa, eso está pasando en toda Cuba. Todas se ven iguales. Entonces, tienen el mismo patrón de comportamiento. Están sufriendo lo mismo. Bueno, Están sufriendo lo mismo. Todo, en Cuba todo el mundo está pasando por el mismo problema. Incluso están pasando por ese mismo problema la infraestructura humana del gobierno, que es la que tenemos que convencer Claro. que se vive. Santiago, nos quedan 3 minutos de Cuba y su historia. Y quiero que hagas un esfuerzo. ¿Cómo tú harías esa transición final de Cuba? ¿Cómo tú recomendarías que se hiciera? Lo principal y la manera más fácil sería que fuera un golpe militar. Un golpe militar que tome presos a todos los Castro, que vengan coroneles nuevos, O sea, un golpe de coroneles, un golpe de coroneles, parecido al año 33 con Batista, con el de Batista. que al principio salvó la situación. Después puede haber gente que lo critique o que lo apoye, pero en el 33 él resolvió la situación. Sí. Eso es lo que hace falta. ¿Y hay algún coronel que se destaque en eso? Si se destaca, lo quitan. ¿Por qué tú crees que no lo han ascendido a generales? El que saque la cabeza. Claro que sí. Tiene que hacerse igual que lo hizo Batista. Claro. De momento. De momento, y de esa manera se salvaría la infraestructura en un gobierno de transición. No habría violencia, habría No menos habría violencia. violencia, una constituyente y empezar de nuevo. Claro. ¿Y qué papel pudiera jugar en esa estructura que tú estás conversando en estos momentos, compartiendo con los amigos del programa? ¿Qué papel jugaría el gobierno de Estados Unidos? Apoyarlo. Apoyarlo. Igual que lo tenemos que apoyar nosotros. Claro. Apoyarlo. Bueno, amigos de Cuba y su historia, hemos hecho un análisis interesantísimo. Nos ha acompañado Santiago Álvarez. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. Ojalá pudiéramos seguir conversando, pero bueno, no hay limitaciones. Te agradecemos mucho, Santiago, tu presencia en Cuba y su historia. Y nada, seguiremos en contacto porque los acontecimientos cubanos como que se aceleran sin el control de nadie. Bueno, yo primero que nada quiero agradecerte la invitación y cuando me necesites estoy aquí. Yo lo sé. Bueno, pues gracias y amigos de Cuba y su historia, nos vemos la próxima semana a las 4:30 del domingo. Se nos fue el tiempo. Nostalgia, son 3 décadas de destierro.